Buenas noches a todos. Soy José Fuentes, del Colegio Juan Ingunza Valdivia, del quinto F. El día de hoy voy a entrevistar al señor David Fuentes, este, sobre la situación actual, que todos estamos pasando en este año 2020. Buenas noches, señor David Fuentes. Buenas noches, querido alumno José. Estamos a tu disposición para algunas preguntas que deseas consultarme o entrevistarme. Yeah. Mi primera pregunta es, ¿cuál sería su opinión personal sobre el COVID-19? El COVID-19 hay que diferenciar qué es epidemia y qué es pandemia. Es epidemia cuando ataca solamente a un cierto sector territorial, por ejemplo Lima nada más. Uh-huh. Pero se convierte en pandemia cuando este virus ataca a nivel mundial. Esa es la diferencia. Entonces, estamos hablando de una pandemia producida por el virus conocido como COVID-19. Este es un virus que está produciendo muchas muertes a nivel mundial. Eso es muy cierto. Entonces, el COVID-19 pues es un virus que se ha propagado a lo largo de todos los países del mundo, no solamente del continente americano, sino del mundo. Y dígame, ¿cómo esta crisis afectó su trabajo de abogado? Bueno, en primer lugar, se suspendieron las audiencias judiciales, ya no han habido procesos judiciales en forma presencial. Desde marzo, 16 de marzo al 30 de junio, no ha habido ninguna actividad en el Poder Judicial, debido a que los trabajadores ni los jueces podían acudir a los juzgados en forma presencial. Entonces esto ha tenido como consecuencia que no haya trabajo para los abogados que son independientes. Y bueno, ahora como todo es virtual, ¿ha tenido dificultades con los trabajos virtuales? Ahora sí estamos adaptándonos recién porque se han creado las famosas mesas de partes virtuales, en las cuales solamente en las páginas del Poder Judicial han creado solamente algunos instructivos o también llamados tutoriales, que muchas veces nadie nos ayuda, entonces nos demoramos. Es un poco complicado. Nos demoramos en procesar esos documentos de presentarlos en las mesas virtuales. ¿Ha podido aprender algo nuevo en este tiempo de crisis? Bueno, en lo que respecta al trabajo, ha variado, pues, ¿no? De que ya no lo hacemos presencial, sino todo es ahora por intermedio de videoconferencias. He aprendido videoconferencias, he aprendido a usar el Zoom, ¿no? Sí. Entonces he aprendido algunos soportes informáticos también. Muchas cadenas virtuales. ¿Qué nuevos programas informáticos ha podido descubrir o aprender? Claro, así como repito, el Zoom, el, por ejemplo, convertir los documentos de Word a PDF. Claro. Eso no se hacía mucho, eso es nuevo, recién. Muy poco ortodoxo. Sí, el tema es que antes solamente se usaba el Word, Sí. Y no sabíamos que existía en eh, guardar como PDF sin necesidad de volver a tipear ese documento, ¿no? Eso es lo que... ¿Por qué? Porque todas las mesas virtuales están pidiendo que los conviertan los documentos a PDF. Eso es lo que... ¿Le sorprendió? ¿Le ha descubierto? Sí, porque el hacer un trabajo manual es diferente a hacer un trabajo virtual, ¿no? Pero hay que adaptarse a las circunstancias. ¿Y qué opina de la gente que no se está cuidando de forma apropiada? El tema es que la comunidad tiene que aprender que los tiempos han cambiado, que no podemos hacer nuestra propia vida rutinaria que hacíamos antes. Claro. Tenemos que acatar las nuevas disposiciones que emite el Ministerio de Salud a través del gobierno. Da unas medidas, por ejemplo, ha habido aislamiento, ha habido toque de queda,
ha habido ciertas restricciones para salir. Entonces, eso, si no lo hubiese tomado el gobierno, esas medidas sanitarias, hubiesen habido más muertes de las que Muchas hay más. ahora. Entonces también el que el estudiante no vaya al colegio también es otra medida, pero a pesar de ello hay personas adultas que no respetan el toque de queda, hacen fiestas, entonces eso trae como consecuencia que se propague más el virus. Pero también hay unas sanciones por parte de la municipalidad, del gobierno, del poder judicial, de la policía, etcétera, ¿no? Para poner un poco de orden. Y a pesar de las medidas de seguridad, ¿por qué no ha bajado el número de contagios aquí en el Perú? El tema es que los hospitales han sido construidos para atender Cierto número. 100, 200, 300, 1000. Pero ahora estamos hablando de Millones. millones. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que no se pueda atender, sino que esta pandemia los ha sorprendido a todas las autoridades del mundo. La capacidad ha superado, ¿no? Porque si en emergencia iban 20, ahora van 2000. 200, 2000. Ya, entonces eso no es que no se pueda atender, sino que la pandemia se ha propagado muy Demasiado rápido. rápido. Fue muy rápido para cualquiera. ¿Y usted está de acuerdo con que las personas, a pesar de que la cuarentena ya haya acabado, que sigan trabajando de forma virtual? En nuestro caso, el de los profesores, del personal del sector público en general, la medida de trabajar en forma virtual ha ayudado mucho también, porque hay que tener en cuenta que hay trabajadores que sufren de presión alta, sufren de diabetes, son obesos, ¿no? Entonces, esas son las famosas personas vulnerables. Entonces, la medida de trabajar de forma virtual ha favorecido que los trabajadores haya un bajo índice de muerte de trabajadores del sector público y privado, aunque más este fenómeno se ve en el sector público, que los trabajadores, ni una entidad, municipalidades, UGL, etcétera, ni ministerios estén atendiendo de forma presencial, ¿no? Entonces, salvaguardando la integridad física y la salud de los trabajadores. ¿Y está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno? Sí, claro, esas medidas han traído como consecuencia que, por ejemplo, al no abrir restaurantes, al no abrir cines, al no abrir estadios, esas medidas que son de personas que se aglomeran, que se juntan, que no guardan el distanciamiento, esas medidas han afectado sí a la economía, porque los que trabajan en un restaurante ya no han podido ir a trabajar, los que trabajan en centros comerciales tampoco, pero hay que diferenciar el derecho a la vida o el derecho al trabajo. ¿Qué prefieres, trabajar y exponerte que te mueras o quedarte sin trabajo y vivir, ¿no? Entonces, es una forma de poder arriesgar, pero Un círculo vicioso. el arriesgar es prevalecer la vida antes que a la muerte, que te vas a ir a trabajar y te vas a morir. Sí, lastimosamente ha afectado a muchas personas que trabajan en estadios y cines, he visto un poco y sí, ha afectado a muchas personas, lastimos, pero los que han podido o tienen trabajos en lugares públicos, han trabajado en sus casas. ¿Usted cómo se sintió al trabajar en casa? Bueno, en primer lugar nos sorprendió un poco porque no estábamos, no, por ejemplo, no teníamos un escáner a la mano, muchos no teníamos escáner. Claro, pues. Entonces, Por lo general muchos. imprimen. Ahora, otro factor es que en casa hay una computadora y a veces hay dos hijos, un hijo, y tienen que entrar también en el horario de la mañana. Entonces, la dificultad es eso, ¿no? Pero eh, se ha visto en la obligación pues de hacer una especie de turno, usar el celular, pero el celular también es un poco restringido por el tema de los megas, de la cobertura, etcétera, ¿no? Pero se ha ido adaptando de acuerdo a las circunstancias. Sí, pues
esto del COVID-19 ha roto por completo el círculo vicioso económico, ya que muchos trabajos, muchas personas han perdido sus empleos y a pesar de que la cuarentena ya haya acabado, hay muchos gente que trabaja en el cine, en estadios, como usted dijo, que aún con eso no pueden seguir adelante, pues. Claro, el tema lo que pasa es que hay que distinguir que la pandemia no ha culminado, simplemente las medidas sanitarias, que por ejemplo te impedía salir de casa, eso es lo que ha culminado, pero en sí la pandemia no ha terminado hasta que no se encuentre la vacuna, O la cura. ¿no? Entonces, el antídoto, la vacuna, lo que ha pasado es que ya no hay un aislamiento, ya puedes salir, ya puedes trabajar en forma, por ejemplo, se han abierto las peluquerías poco a poco con ciertos protocolos, ¿no? Entonces, ahorita está de moda los famosos protocolos en los mercados, en los centros comerciales, en los buses, en los restaurantes. Entonces, esos protocolos se han ido en forma progresiva autorizando a los centros que aglomeran gente, ¿no? Porque una de las reglas es usar tu tapaboca, distanciamiento social, y si vas a viajar, tu facial, ¿no? Tu cubrecara. Entonces, todo eso ha traído como consecuencia de que se implementen nuevas medidas. Y poco a poco también se han ido sacando unas. Por ejemplo, primero te pedían guantes, ahora ya no te piden guantes, porque ya se ha determinado que no, porque producen más bien un contagio. Entonces, todas esas medidas se han ido superando poco a poco. Entonces, la población entiende, ¿no?, que el mejor remedio para evitar la propagación de la pandemia es cuidándose y salir lo más mínimo posible y lo necesario, ¿no? Sí, todo esto fue muy bueno. Todo fue muy informativo. Muchas gracias por su tiempo. Espero volver a encontrarnos en otra entrevista. Muchas gracias. Muy bien, cuando guste.